Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün fue hospitalizada tras sufrir una crisis nerviosa luego de las sorprendentes declaraciones de Engin Akyürek. Lo que parecía ser una relación amistosa y profesional entre dos de los actores más queridos de Turquía ha tomado un giro inesperado. La inesperada entrevista de Engin Akyürek ha desatado una tormenta que nadie veía venir y ha llevado a Tuba Büyüküstün a un colapso emocional tan grave que terminó siendo ingresada en una clínica privada en Estambul. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Engin fue invitado a un programa de televisión nocturno para hablar sobre sus nuevos proyectos. Sin embargo, las preguntas sobre su antigua compañera de reparto, Tuba Büyüküstün, no tardaron en surgir. Lo que nadie esperaba es que el actor, conocido por su discreción, rompiera su silencio de forma tan directa. Tuba siempre fue una persona complicada. Trabajar con ella era como caminar sobre cristales. Nunca sabías en qué estado de ánimo iba a llegar al set, declaró Engin con un tono serio que dejó a la audiencia sin palabras. Estas declaraciones rápidamente se viralizaron, generando una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. Según fuentes cercanas a la actriz, Tuba se encontraba en su casa viendo la entrevista cuando escuchó las palabras de Engin. Testigos afirman que la actriz comenzó a gritar, arrojó su teléfono contra la pared y se encerró en su habitación durante horas. Una amiga cercana, que pidió mantenerse en el anonimato, relató, intentamos calmarla, pero no había forma. Decía una y otra vez, no puedo creer que me haya hecho esto. Pensé que éramos amigos. Él me prometió que nunca hablaría mal de mí en público, punto. Al día siguiente, al no poder comunicarse con ella, su asistente personal decidió entrar a la fuerza en la habitación y la encontró completamente descompensada. Fue trasladada de inmediato a una clínica privada donde permanece bajo observación médica. La reacción del público no se hizo esperar. Mientras algunos defienden a Engin argumentando que solo expresó su verdad, muchos otros han salido en defensa de Tuba, asegurando que una figura pública no debe dañar emocionalmente a otra con declaraciones innecesarias. En redes sociales, el hashtag #FuerzaTuba se volvió tendencia, y miles de seguidores han enviado mensajes de apoyo a la actriz. La propia Tuba, antes de ser hospitalizada, logró enviar un mensaje a sus seguidores a través de su cuenta oficial: estoy pasando por un momento muy difícil. Agradezco todo el amor que me están enviando. Necesito tiempo para sanar. La familia de Tuba ha solicitado respeto por su privacidad, pidiendo a los medios que no alimenten el morbo y permitan que la actriz se recupere en paz. Tuba es una mujer fuerte, pero también humana, declaró su hermana en un breve comunicado. Está atravesando una crisis, y lo último que necesita es una presión mediática innecesaria. Mientras tanto, varios colegas del mundo del espectáculo han comenzado a manifestarse. La actriz Beren Saat escribió en su cuenta de Instagram: el respeto es la base de cualquier relación, sea laboral o personal. No podemos olvidar que nuestras palabras tienen consecuencias. Otros actores, como Quantat y Tuya Salcaya, también compartieron mensajes de apoyo bajo la etiqueta #apoyo para Tuba y pidieron empatía para todos los involucrados. El canal de televisión que transmitió la entrevista de Engin Akyürek ha sido duramente criticado por no haber moderado el tono de la conversación. En respuesta, el productor del programa publicó un comunicado aclarando que las opiniones emitidas eran responsabilidad exclusiva del invitado, y que no hubo intención de causar daño a nadie. Sin embargo, varios medios han señalado que la edición del programa pareció resaltar especialmente el segmento donde Engin hablaba de Tuba, lo que podría haber intensificado la polémica. Por otro lado, Engin Akyürek no ha hecho más declaraciones desde la entrevista. Pero su equipo de prensa emitió un escueto mensaje indicando que el actor se encontraba reflexionando profundamente sobre lo ocurrido y que lamenta sinceramente que sus palabras hayan causado dolor. A pesar del silencio oficial, se rumorea que Engin ha intentado comunicarse con Tuba a través de intermediarios para pedirle disculpas. Sin embargo, cercanos a la actriz aseguran que ella no está lista para hablar con él y que por ahora cualquier intento de reconciliación está fuera de lugar. No es el momento, dijo su representante. Lo primero es que ella se recupere emocionalmente y vuelva a sentirse segura. El impacto de esta controversia ha llegado incluso a las producciones en las que ambos estaban involucrados. Se ha confirmado que una serie planeada para reunir nuevamente a los dos actores ha sido puesta en pausa indefinida.
Los patrocinadores y productores temen que la tensión entre ambos complique el desarrollo del proyecto y prefieren esperar a que la situación se estabilice. Mientras tanto, los fans de ambos actores se encuentran divididos. Algunos sostienen que es injusto juzgar a Engin por expresar una experiencia personal, mientras que otros consideran que la manera en que lo hizo fue innecesariamente hiriente y traicionera. En foros y redes, se han abierto debates sobre los límites entre la honestidad y la responsabilidad emocional de las figuras públicas. La situación también ha reavivado viejas tensiones dentro del gremio artístico. Varios actores han comenzado a contar sus propias experiencias en los rodajes, denunciando actitudes tóxicas, favoritismos y silencios cómplices en la industria. Esto no es solo un problema entre dos personas famosas, escribió un guionista reconocido en Twitter. Es un reflejo de cómo tratamos la vulnerabilidad en los espacios laborales creativos. Por su parte, los médicos que atienden a Tuba han emitido un parte tranquilizador, señalando que la actriz está fuera de peligro físico, pero que requerirá un periodo de tratamiento psicológico. Estamos priorizando su bienestar emocional, explicó uno de los especialistas. Lo importante ahora es protegerla de cualquier estímulo que pueda reactivar la crisis. Ante esta situación, los seguidores de Tuba han organizado una campaña virtual para enviarle cartas, flores y mensajes de aliento. Algunos incluso han convocado una vigilia simbólica frente a la clínica donde se encuentra internada, encendiendo velas y dejando pancartas con mensajes como "No estás sola y tu luz es más fuerte que esta oscuridad". A nivel internacional, la noticia ha comenzado a aparecer en medios extranjeros, especialmente en comunidades de fans de las telenovelas turcas. Desde América Latina hasta Europa del Este, se han multiplicado los mensajes de apoyo y solidaridad con Tuba. Algunos de sus admiradores incluso han propuesto crear un documental sobre el impacto del acoso mediático en la salud mental de las celebridades. Mientras tanto, Tuba permanece en la clínica, bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario. Según fuentes cercanas, está comenzando a mostrar leves señales de mejora. Hoy por primera vez sonrió, comentó su amiga íntima. Es una señal pequeña, pero esperanzadora. Está rodeada de amor, y eso hace la diferencia. En los próximos días, se espera que su equipo legal evalúe si tomará acciones judiciales por daños morales. No está claro si estas medidas incluirán a Engin, al canal de televisión o a ambos. Lo que sí es seguro es que este episodio ha dejado una marca profunda en la vida de Tuba y, posiblemente, en la forma en que se hablará de las relaciones entre celebridades en Turquía. Por ahora, lo más importante es que Tuba se sienta apoyada y acompañada. El cariño de sus fans, el respeto de sus colegas y el tiempo para sanar serán sus aliados en este proceso. Como ella misma escribió en su último mensaje, a veces el corazón se rompe en 1000 pedazos, pero con amor, paciencia y verdad, uno puede volver a reconstruirse. ¿Y ustedes, qué opinan sobre lo ocurrido entre Engin y Tuba? ¿Creen que él se pasó de la raya o simplemente fue honesto? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse a mi canal y darle like al video si les gustó esta noticia. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.